turno de Simón Tejera. Simón es comediante, politólogo, actor, editor del Ñeque Noticias, un noticiero digital y satírico de la realidad nacional. También participa en el programa de radio La Previa y es el mensajero de TVN Noticias, un joven talentosísimo, Simón Tejera. Sopa, ¿cómo están? Algo curioso que me pasó esta semana, Mosaico tiró un tweet diciendo que yo era abogado, comediante y editor del Ñeque Noticias. No soy abogado, soy politólogo, pero me imagino que la gente de Mosaico vio politólogo y dijo, eso no es una profesión de verdad. Aquí cualquiera con Twitter es politólogo. Denle una profesión seria, muchachos. Pongan que es abogado, pongan que es abogado. Pero no, soy politólogo, tengo una licenciatura en Gobierno y Ciencias Políticas, además de mi carrera como comediante, así que la voy a poner en uso hoy un poquito, porque cuando me dijeron que yo venía en representación de la juventud, yo no sabía exactamente a qué se referían con eso, porque yo tengo 30 años y según varias estadísticas yo no entro dentro de ese rubro del todo. Así que me puse a pensar qué significa ese concepto. Vamos a explorarlo un poquito. Yo como politólogo tengo que ver con qué conceptos estoy trabajando. Entonces vamos con lo principal, números. Vamos a empezar con números. Pero a medida que fui investigando, no importa en dónde me metía, siempre tenían un número diferente. Si me metía en las estadísticas del MIDES, tenían un número diferente. En las Naciones Unidas tienen como 3 cifras diferentes para explorar lo que es la juventud. Si se meten en el Departamento para Políticas Públicas de la Juventud de Nepal, allá ellos consideran la juventud hasta los 40 años. Así que si alguno de los que están aquí que tienen 30 años y se están sintiendo viejos, pueden mudarse a Nepal y sentirse que son jóvenes. Después está el término millennial, el concepto este que se utiliza muchísimo, por lo menos en el ámbito del marketing, que define la juventud en términos de qué consumes. Pero si es así, entonces simplemente los que se sienten más viejos también simplemente pueden abrir una cuenta de Snapchat y ya están entrando en el ámbito de los millennials. De repente encontré otras definiciones que trataban de entender la juventud como la transición a el ámbito laboral. Pero entonces el contraargumento a eso era que entonces en las economías en donde hay trabajo infantil, los niños no tienen una experiencia de juventud. Simplemente automáticamente entran en el ámbito laboral y son ya adultos. Después está tratar de definirlo en base a biología, en base a cómo se ha desarrollado tu cerebro. De hecho, esto se usa mucho en criminología, por ejemplo, para tratar de entender si cuando un menor de edad comete un crimen y quieren juzgarlo como adulto, hay muchas defensas utilizando el argumento neurobiológico, diciendo no, el cerebro de este muchacho lo predispone a tomar decisiones impulsivas y por lo tanto no puede ser juzgado de la misma manera que un adulto. Al final termina pasando que el concepto de juventud termina siendo como una construcción sociocultural. Algunos estudios sociológicos, por ejemplo, ponen que en la Edad Media ni siquiera se consideraba el término de la juventud. Al momento en que tú podías sobrevivir sin tu madre, tú entrabas a ser un adulto. Y podía ser guerrero, rey o lo que sea, y simplemente eso de ser niño no se contemplaba. Y entonces me puse a pensar, bueno, ¿cuáles son las definiciones socioculturales de la juventud aquí en Panamá? Y la verdad es que no hay una sola. Así que cuando estamos hablando de la juventud, creo que estamos utilizando un término un poquito peligroso. Me gusta pensar más en juventudes que en una sola juventud. O como a mí me gusta llamarlas pedazos de juventud. Miren ese pedazo de juventud allá sentado, los estudiantes que vinieron a vernos hoy. Ustedes son el futuro. Pero sí me puse a pensar en de repente una definición que me servía a mí para entender a las juventudes y algo que de repente se me ocurrió que podría ser algo transversal para todas las juventudes es que las juventudes son más propensas a contribuir a la innovación social. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con innovación social específicamente? Los humanos nos hemos creado una serie de narrativas para cooperar socialmente. Nosotros somos muy malos cooperando socialmente como sociedad natural después de 150
seres humanos. Después de eso, cuando las sociedades se vuelven muy grandes, especialmente después de la revolución agrícola, entonces tenemos que inventarnos estas formas de organizarnos. Y hay muchas, tenemos un montón. Tenemos obviamente las religiones, tenemos las monarquías, tenemos capitalismo, socialismo, racismo, cristianismo, nazismo. No estoy diciendo que son buenas, simplemente estoy diciendo que son maneras que han innovado la manera en que las organizaciones humanas se coordinan. Entonces, cuando estas nuevas narrativas surgen, muchas veces simplemente se convierten en el paradigma principal y reemplazan a las narrativas que habíamos estado utilizando antes. Entonces, para mí algo que es una característica de las juventudes es que somos más propensos a la innovación social, a crear estos nuevos paradigmas que eventualmente reemplazan los viejos paradigmas. Son más propensos. Es decir, no estoy diciendo que solamente de la juventud puede venir esta innovación social. Así que los viejos también se pueden sentir que pueden innovar socialmente, no se sientan que no pueden. ¿Por qué son más propensos los jóvenes a la innovación social? Somos más propensos a la innovación social, me estoy incluyendo ahí, porque nuestras narrativas no están tan formadas. No hemos atado nuestra identidad a una narrativa en específico. Entonces, como un niño cuando va creciendo, que escucha muchos idiomas antes de asentarse en uno solo, tienen como una flexibilidad mucho más grande para poder entender varios idiomas. La juventud son más propensos a poder absorber diferentes ideas, diferentes culturas, diferentes idiomas por ahí mismo. Y, por lo tanto, antes de aferrarse a una narrativa en específico, empiezan a ser un poquito más creativos en la manera en que empiezan a atar estos cabos y estas ideas. Entonces, cuando la gente adulta, que es otro concepto que ni siquiera me voy a poner a explorar porque es otro asunto que ni siquiera tenemos bien definido, dice que los jóvenes hablan en otro idioma, no solamente acerca de qué palabras usan, las referencias de cultura pop y eso, de verdad que están utilizando un lenguaje que tiene que ver con la manera de cómo cooperan y se organizan como sociedad humana. Tomate, cebolla, leche... No, esta es mi lista de súper, disculpen. Voy a darles un ejemplo clave. El dinero. El dinero es una de estas narrativas que nos hemos inventado para poder coordinar acción humana a gran escala. Pero en realidad ese concepto es increíblemente maleable y ha cambiado a lo largo de la historia. De hecho, hay algunos grupos humanos en las islas del Pacífico Sur que utilizan como herramienta de intercambio unas piedras gigantes que están en el fondo del mar. Ellos no utilizan el dinero que nosotros utilizamos, ellos simplemente usan estas piedras que están en el fondo del mar. Entonces ellos dicen, ok, te voy a cambiar, digamos, este poco de sacos de comida por esa piedra que tienes en el fondo del mar. Y ellos simplemente dicen, ok, ahora esta piedra en el fondo del mar es tuya y yo me voy a llevar estos sacos de comida que me estás dando. Nosotros tenemos lo mismo, nosotros tenemos nuestras propias piedras en el fondo del mar, nada más que son papelitos verdes y son píxeles en computadora que cuando haces una transferencia en banca en línea, cambian unos numeritos acá y cambian unos numeritos acá y ya tú tienes más plata o menos plata. Entonces, esos conceptos, por ejemplo, la juventud son más propensos a adoptarlos y empezar a intercambiarlos con otras personas que también están abiertas a esa innovación social. Para dar un ejemplo un poquito más concreto, las compras por internet. Yo conozco gente de mi familia que son mayores que jamás se van a morir sin haber hecho una compra por internet porque simplemente para ellos eso no es confiable. Eso simplemente no lo van a poder hacer. Mientras que hoy en día hay un montón de jóvenes que pueden utilizar eso como si fuera su idioma madre. Lo utilizan a cada rato, no importa, no ven nada raro con el concepto. Y ojo, no es el uso de la tecnología, no es la innovación en la tecnología, es la innovación social. Es más fácil para un adulto aprender a utilizar un celular nuevo que aprender a utilizar un meme. Por ejemplo, para darles un ejemplo del Bitcoin, voy a hablar del Bitcoin por un segundo. El Bitcoin depende menos de la tecnología que lo fundamenta
que la narrativa que tengan los jóvenes acerca del uso del Bitcoin. Es decir, la única manera en que el Bitcoin pueda surgir como una herramienta de intercambio es si suficientes personas creen en esa narrativa de que el Bitcoin es una herramienta de intercambio económico. Si esa narrativa no se da, si ese cuento no se lo comen, entonces eso simplemente jamás va a funcionar y sigue siendo como un commodity. Así que no hay juventudes, hay juventudes, no hay una sola juventud, quiero ver que no me esté pasando el tiempo. Y yo creo que algo, por lo menos cuál es una de estas cosas que está, en que está innovando las juventudes hoy en día. Y pienso que en el ámbito de la diversidad, la juventud está empezando a crear estos nuevos paradigmas. Está el tema de la diversidad sexual, por ejemplo. Las nuevas generaciones están viendo que la cooperación humana de repente sería mucho más efectiva si se dejara definir las relaciones humanas entre hombre y mujer solamente y expandir esa definición. Pero también está el hecho de que con la revolución tecnológica y de la información, ahora una persona en Panamá tiene acceso a paradigmas en absolutamente el mundo entero. Y una persona en Panamá puede aprender acerca de culturas y de juventudes en el sur de Japón, por ejemplo. Y ese joven puede adoptar esa cultura como suya propia, entrar en esa red de culturas alrededor del mundo y considerarse un otaku, si le da la gana, por ejemplo. Ya no está limitado a este pedacito de tierra que se llama Panamá. Y eso me pone a pensar a mí en lo que va a significar para nosotros que ahora tengamos acceso a todas estas nuevas innovaciones culturales de todo el mundo. Nosotros lo hemos manejado en el proyecto del Ñeque Noticias de una manera bastante particular, con humor. Por lo menos mi experiencia en términos de diversidad ha sido la siguiente. Los primeros años de mi vida me eduqué en un colegio internacional en donde estuve expuesto a diferentes personas de diferentes razas, de diferentes credos, de diferentes ámbitos socioeconómicos. Después, mis padres me quisieron mover a un colegio un poco más exclusivo, un excelente currículum académico, una excelente experiencia, pero por ser un poco más exclusivo necesariamente se reduce la diversidad. Así que tuve una experiencia de cambiar de un ámbito muy diverso a un ámbito menos diverso, y eso me quedó en la cabeza. Cuando fui a la universidad me aceptó, fue en Estados Unidos, la universidad me aceptó, me mandó los papeles que yo tenía que llenar para poder escoger en dónde yo quería estar mi primer año, en qué dormitorio. Pasó por el correo panameño, así que nunca me llegó. Así que me metieron en una lotería con otros muchachos que por sistemas de correo que no funcionaban o tal vez por su propia responsabilidad tampoco llenaron sus papeles y también los metieron en la lotería. Y yo vi eso como una bendición, porque lo que pasó fue que estaba de repente en el dormitorio de la esquina, donde estaban todos los muchachos de la lotería. O sea que era a la suerte, era diverso, no era que yo había escogido una burbujita, yo quiero estar en esta burbujita y voy a ir ahí. Me tocó estar con un montón de muchachos que eran de diferentes razas, nacionalidades, credos, ámbitos socioeconómicos. Y luego cuando llegué a Panamá, lo que me sorprendió fue que, y aquí fue donde más o menos me gustó haber regresado a Panamá, es que una vez que llegué aquí, yo pude crear mi propio grupo de diversidad. Y lo hice a través del humor, en el Ñeque Noticias. El Ñeque Noticias no soy solo yo. Somos un grupo de muchachos. Tal vez en las pantallas vean uno o dos de nosotros, pero somos un grupo de muchachos, tal vez una docena a veces. Y lo que más me gusta acerca de nuestro grupo es que tenemos una diversidad ideológica bastante amplia. Nosotros tenemos gente muy secular, tenemos gente muy católica, tenemos gente muy feminista, tenemos gente antifeminista. Y todo lo que hace que eso cuaje es el humor. Un comediante inglés famoso que se llama John Cleese, él es de Monty Python y la película esta que se llama A Fish Called Wanda, una vez dijo que mucha gente confunde la seriedad con la solemnidad. Los temas serios se pueden abordar con humor. No hay razón por la que no se deba hacer.
Nosotros podemos estar hablando de muertos y hacerlo con humor. Nosotros podemos hacer un chiste en un funeral. Eso está bien. La gente confunde la seriedad con la solemnidad. La solemnidad tiende a agarrar las ideas, ponerlas en un pedestal, tratarlas como sagradas, a tal punto que ya no se toman tan en serio que ya no puedes tener un diálogo con una persona porque ahí es muy fácil ofender, es muy fácil sentir que estás atacando. Entonces, por lo menos, la experiencia de nuestro grupo ha sido que el humor funciona como una especie de lubricante entre estas ideas que pueden ser increíblemente diferentes y pueden ser increíblemente contrarias. Solamente quisiera dejarlos con una preocupación que tengo, y esta viene de mi experiencia con las redes sociales. Y es que el Internet nos ha dado la oportunidad de conocer un montón de ideas nuevas alrededor del mundo, de estar abiertos a otras posibilidades. Pero ese tipo de Internet ha cambiado. Hoy en día las redes sociales las manejan compañías que su principal propósito es lograr que más gente se una a ellas, generar ingresos, etc. Y ellos lo que van a hacer con la red social es que te van a dar información con la que ya tú estás de acuerdo. Para que tú te quedes en la red social te van a decir, te van a poner a los amigos que más te gustan, te van a poner a las personas con las que más hablas, te van a pasar las noticias que más cliqueas. Y cuando eso ocurre se empiezan a formar burbujas. Y estas burbujas muchas veces lo que termina haciendo es que imposibilitan el diálogo. A mí me gusta decirle muchas veces a las personas cuando hago este tipo de charlas que si tienen un Twitter, hagan el experimento de abrir otra cuenta de Twitter y seguir a personas con las que no están de acuerdo. Y seguir a las personas que esas personas siguen para entender cómo piensan, cuáles son las narrativas que tienen, cuáles son estas maneras en las que se mueve el discurso dentro de esa burbuja, para tratar de crear puentes, de construir puentes, porque estamos empezando a ver que nuestro discurso se está dando casi exclusivamente en las redes sociales. Y si no estamos conscientes de que muchas veces estamos teniendo estas conversaciones en una burbuja, estamos creando más divisiones y no estamos creando puentes. Así que yo le digo a todas las personas que están en redes sociales, que están utilizando estas nuevas tecnologías, a la juventud, miren el otro lado y siempre recuerden tratar de incluir más diversidad de pensamiento en todo lo que están haciendo. Y con eso cierro.